Roma, grandeza, belleza y música. Otra de las culturas antiguas más conocidas del mundo es lo que fue Roma. Como bien sabemos, el Imperio Romano fue uno de los más fuertes y largos imperios en el mundo occidental, ya que su ejército era uno de los más fuertes del mundo antiguo, como lo predijo el profeta Daniel, cuando fueron liberados los judíos de Babilonia por los persas. Él había soñado con la llegada de un león peligroso y feroz, con fauces filosas que destrozaba todo a su paso y las naciones caían a sus pies. La historia de Roma empieza con la leyenda de Rómulo y Remo, los fundadores del gran imperio del mundo occidental. Debemos recordar que después de la conquista y destrucción de Troya, Eneas fue buscando alrededor de Europa para encontrar algún lugar donde pudiera restablecer a los sobrevivientes de Troya. Al morir, su hijo Ascancio heredó el lugar como líder de los troyanos, fundando la ciudad de Alba Longa, a orillas del Tíber. Pero pasaron muchas generaciones hasta llegar a Numitor y su hermano Amulio. Este último lo destronó, y para evitar que su hermano tuviera descendientes, mandó a su esposa Rea Silvia a convertirse en sacerdotisa de Vesta. Pero Marte se enamoró de Rea Silvia e hizo que ella engendrara a los gemelos Rómulo y Remo. Para cuando ellos nacieron, Rea Silvia tomó la decisión de arrojarlos al río Tíber en una canasta para salvarlos de la ira de su tío Amulio, encallando en una zona de 7 colinas que colindaba con la desembocadura del Tíber con el mar Mediterráneo. Ese día, una loba llamada Luperca se había acercado a beber del río, cuando de repente se encontró con la canasta y vio a ambos bebés llorando de frío y hambre. Fue en ese momento que Luperca recogió a ambos niños, los amamantó y los llevó a su cueva en el monte Palatino y los crió durante un tiempo. No fue hasta que un día un pastor los encontró en dicha cueva y se los llevó con su esposa, y ambos los criaron y descubrieron quiénes fueron sus verdaderos padres y la razón por la cual ellos terminaron donde estaban. Ya siendo adultos, regresaron a Alba Longa a recuperar el trono de su padre Numitor y fundaron al lado de Alba Longa, en la ribera del Tíber, una ciudad en la zona donde fueron amamantados por la loba, convirtiéndose en los reyes de dicha ciudad. Ahora, existen teorías en donde se cree que la imagen de la loba Luperca solo es una alusión metafórica dentro de la leyenda de la creación de Roma, y que en realidad la loba era la madre adoptiva humana, esposa del pastor, quien los encontró en la cueva de la loba, ya que el término loba o lupa en latín tiene el significado de prostituta en ese tiempo. Pero lo que nos lleva a la fundación de la ciudad más importante del mundo fue la pelea que causó sus inicios. Ambos hermanos, Rómulo y Remo, antes de fundar dicha ciudad, estaban discutiendo el lugar donde construirían los cimientos de su nuevo mundo, y decidieron consultarlo a partir de observar el vuelo de las aves. Rómulo vio a 12 buitres volando sobre el monte Palatino, mientras que Remo solo vio a 6 volando alrededor de los otros montes. Entonces, Rómulo trazó un cuadro en la tierra, con un arado en lo alto del monte Palatino, delimitando el lugar donde sería la nueva ciudad, y declaró que mataría a cualquiera que traspasara ese límite. Remo, al querer contradecir a su hermano, sobrepasó el límite con desdén, y Rómulo lo mató arrojándole una piedra a la cabeza.
pero arrepintiéndose de su acción, decidió nombrar a la nueva ciudad como Roma, en honor y prestigio de su hermano, Remo. Existen otras leyendas griegas donde establecen que el mismo Eneas fue el fundador de la maravillosa ciudad de Roma, de igual manera considerado como ancestro directo de ambos mellizos, pero que al casarse con la hija del rey latino se convirtió en rey. Esta leyenda fue defendida durante generaciones no solo por historiadores griegos, sino por el mismo mundo itálico, que luchaba en contra de un origen acadio relacionado al mito de Evandro o un origen aqueo, teniendo una relación con Odiseo o Ulises, enfatizando un misterio mitológico y divino al origen de Roma. Pero dadas las fechas en las que se dio la destrucción de Troya, en el 1200 a.C., no podemos asegurar que Roma haya tenido una trascendencia de origen troyano. Pero sea cual sea el verdadero origen de Roma, debemos admitir que fue el imperio más fuerte, grande e importante del mundo antiguo, siendo que tenía al ejército más fuerte de todo el mundo, que ni los ejércitos más importantes del mundo oriental y africano pudieron contraatacar a sus estrategias militares. Su orden político y militar prevaleció a lo largo de la historia, al grado en que su estilo de gobernar ha prevalecido en muchos de los estados políticos y los sistemas legales actuales, ya que poseemos de herencia el derecho romano. Otro aspecto importante que sobresalió del imperio fue su capacidad de expansión a lo largo del planeta, ocasionando de esa manera la difusión de la cultura griega y del cristianismo, no solo en la época antigua, sino que igualmente desde la Edad Media y el resto de los periodos artísticos de la historia. Pero si queremos entender el desarrollo cultural, político y sociológico de Roma, debemos tomar en cuenta que el imperio fue cambiando drásticamente durante cada reinado, es decir, no fue un poderío monolítico siempre. Hubo periodos diversos que fueron marcando el transcurso de la vida cotidiana en Roma y el desarrollo monumental de un imperio gigante, por lo cual explicaré varias de las características de la organización estructural y política del imperio antiguo. Según los hallazgos históricos, es probable que Roma haya sido fundada en el año 753 a.C. y se terminó en el 476 después de Cristo, con la caída del Imperio Romano de Occidente. Pero como mencioné antes, Roma fue regida de diferentes maneras con una gran diversidad de regímenes políticos. La monarquía romana, del 753 al 509 a.C. Este tipo de gobierno empieza desde la fundación de Roma, con Rómulo como primer rey de Roma. Para este entonces, los reyes fueron sucediendo el trono a quien sea, sin importar que no tuvieran algún vínculo familiar entre los unos y los otros. Fue más por el prestigio que se les otorgaba a través de las familias aristocráticas que los rodeaban. Esto quiere decir que gracias a este privilegio se predisponía una especie de control estricto dentro de la monarquía al grupo social privilegiado. Pero esto provocaba que el gobernante no tuviera la fuerza y el control absoluto requerido para formar una tiranía o establecer una dinastía, por lo que al paso del tiempo, a los sucesores elegidos por dichos grupos privilegiados ya no subían al trono por su capacidad o predisposición, sino que eran obligados a ser los nuevos gobernantes de la ciudad. Sin embargo, durante los últimos reinados del periodo monárquico,
Este tipo de jurisdicción fue cambiando con sus respectivos gobernantes y el último rey, llamado Tarquino el Soberbio, logró formar una tiranía a través del apoyo popular de la población romana. Pero aquí no tomó en consideración la opinión de las familias poderosas de Roma, sino a otra clase de grupos que no tenían el apoyo ni el agrado de dichas familias. Pero a pesar de eso, los grupos de familias privilegiadas y la nobleza lograron expulsar al rey tirano del poder, y de ahí vino el primer cambio de estructura política en los inicios del Imperio Romano, llamado la República Romana, fundada en el año 509 a.C. He aquí el mapa que nos muestra la constitución geográfica de lo que fue la República Romana, y en la siguiente imagen todos los reyes que gobernaron en este primer periodo monárquico. La República Romana, del 509 al 27 a.C. Cuando se instauró este nuevo tipo de estructura política, se había creado con la idea de evitar dejar a una sola figura al mando de toda una nación y evitar concentrar todo este poder en dicha figura. Es decir, como todavía existía la figura del rey, para poder construir un verdadero cambio, la nobleza debía transformar la estructura gubernamental, por lo que se sustituyó la elección de un rey por la de un colegio de magistrados, las cuales eran el poder militar, político y religioso, que serían los encargados de supervisar, cuidar y proveer el bien común de la población. Como lo vimos en el mapa anterior, aquí Roma instituyó su poderío dentro de la península itálica y expandió su influencia a través del mar Mediterráneo, cuando derrotó al Cartago y al reino de Macedonia. Pero como todo en la vida, la expansión territorial de Roma no iba de acuerdo al tipo de sistema político que tenían, ya que estos poderes políticos solo podían dirigirse a través de estructuras más pequeñas de las que ya estaban ganando, agregando el hecho de que con dicho crecimiento geográfico, de la misma manera, iban creciendo las competencias entre las familias privilegiadas, y con estos conflictos fueron conllevando a la creación de guerras civiles, las cuales fueron desgastando la economía de Roma. Después de tantas luchas, finalmente llega a ser posible que un solo hombre pueda ser capaz de acumular el poder sin ocupar por completo a las magistraturas, pero al mismo tiempo logra mantener una apariencia de paisaje republicano, mientras que esta persona es la única que mantiene el poder. A esta persona la conocemos por el nombre de César Augusto. Nacido en el 63 a.C., murió en el 14 después de Cristo. La historia de César Augusto ha sido de las más intrigantes para conocer la historia romana, ya que empieza con él siendo un joven revolucionario hasta convertirse en el primer emperador y padre de la antigua Roma. Gracias a la implementación de su nuevo sistema político, que le dio un giro a la historia. César Augusto fue el primer emperador de Roma, y con él entra el nuevo periodo político y el más largo y extenso de la historia, el Imperio Romano. Él rechazó el título de rey o dictador, pero decidió aceptar el de Augusto, ya que significa majestuoso o sagrado. Al mismo tiempo, que se hizo nombrar como sumo pontífice, en latín Pontifex Maximus, y fue proclamado como padre de la patria.
Les explicaré la forma en que César Augusto llegó al poder al explicar el Imperio Romano. Pero para saber más de la historia de este enorme personaje de la historia romana, les dejo el enlace de la página donde se encuentra su biografía. Aquí los reyes y gobernantes dentro de la República Romana y la expansión de la misma. El Imperio Romano, del 27 después de Cristo al 476 después de Cristo. La época del Imperio Romano ha sido uno de los periodos más trascendentales no solo para la historia europea, sino para el mundo entero, ya que, gracias a su estructura sociogeográfica, política y militar, inclusive, hemos logrado forjar nuestras propias estructuras como naciones independientes, utilizando las bases políticas y de organización social romanas. Además, fue el tiempo en que Jesucristo llegó al mundo anunciando el Evangelio y a cambiar todo tipo de estructura religiosa que había en el mundo entero, iniciando la religión del cristianismo y al monoteísmo, porque, como bien sabemos, el mundo antiguo estaba centrado en el politeísmo y en la creencia de múltiples dioses, que les concedían su bendición para hechos como la lluvia, la cosecha y el triunfo en la guerra, la belleza, etc. Pero Cristo llegó a dar un cierre a este ciclo de idolatría, causando un altercado en todo el imperio, haciendo que los romanos le temieran a un Dios que no podían ver y el cual podría terminar con su poderío. Por esa razón, todo aquel o aquella persona que tuviera el valor de hablar sobre Dios, la resurrección de Cristo y la vida eterna, sería perseguido, crucificado o echado al circo romano para demostrar que el poder de los dioses romanos era más fuerte que el del Dios de los cristianos. Como bien dije, a finales de la República Romana llegó un hombre llamado Cayo Julio César Octaviano, hijo de Cayo Octavio, pretor de Macedonia, y su madre era sobrina de Julio César, quien fue asesinado cuando César Augusto tenía 18 años. Fue llevado a Velletri apenas recién nacido, pero su padre murió cuando tenía 4 años y su madre se casó con un exgobernador de Siria, llamado Lucio Marcio Filipo. Fue criado más por su abuela Julia César, la menor, y gracias a sus habilidades y aptitudes para la milicia, su tío, el rey Julio César, decide adoptarlo en el año 45 a.C. y lo convierte en su heredero al trono, formando de esa forma el segundo triunvirato, seguido de Marco Antonio y Lépido. Cuando Julio César muere en el 44 a.C., Cayo Julio César solo tenía 18 años y no estaba en Roma, por lo que tomó la decisión de ir a la capital de lo que sería el imperio para reclamar su trono. Pero al llegar a Roma se encontró con nada más y nada menos que Marco Antonio, quien era el lugarteniente más importante dentro de las filas de Julio César, convirtiéndose entonces en su principal rival para tomar el trono, ya que Marco Antonio pretendía convertirse en el heredero principal. Ante tal dilema, para que Cayo Julio César obtuviera el trono, debía combatir a Marco Antonio y en ese tiempo fue apoyado por Cicerón y los republicanos del Senado, logrando financiar su propio ejército. Cuando logró derrotar a Marco Antonio, fue al Senado a pedir que lo convirtieran en cónsul. Sin embargo, el Senado le negó el título, ya que solo contaba con 20 años. Pero eso no lo detuvo, y marchó sobre Roma,
para así tomar el puesto sin necesidad de combatir. Esto se logró gracias a que las tropas que fueron enviadas para detenerlo decidieron apoyarlo, y el Senado no tuvo más que opción que otorgarle su título. Ya convertido en cónsul, le otorgaron poderes extraordinarios. Sin embargo, no todos estaban de acuerdo con que Cayo Julio César fuera el nuevo cónsul. Dos de ellos eran Bruto y Casio, quienes mantenían la lucha por quitarlo del poder. Ante tales fuerzas en su contra, Cayo Julio César tomó la decisión de aliarse con su antiguo contrincante, Marco Antonio y Lépido, y formar otro triunvirato, con la desventaja de que las luchas e intrigas políticas duraron todavía otros 13 años más. No fue hasta el año 31 a.C. que Roma logró vencer a las fuerzas egipcias de la reina de Egipto, Cleopatra, y su amante Marco Antonio. Cayo Julio César Octaviano se erigió como gobernante absoluto e indiscutible del ahora Imperio Romano, bajo el nombre de César Augusto, y al año siguiente Marco Antonio y Cleopatra se suicidaron, provocando que César Augusto incorporara Egipto como parte del territorio del nuevo imperio. El imperio se dividió en 3 periodos. Alto Imperio Romano. Es el momento donde se expande la ciudadanía romana y donde el territorio alcanza su expansión máxima, abarcando territorios de toda Europa, Asia y África. Pero de igual manera que con la época de la monarquía, esta nueva expansión y adición de territorios extranjeros produjo nuevamente disputas entre las principales familias, volviendo a generar disputas y guerras que causaron una etapa de crisis y detrimento en el imperio. Cuando falleció el último emperador Augusto Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo. De igual manera, aquí es donde empieza a surgir los fundamentos de la Iglesia cristiana, con la llegada de Cristo y la primera persecución de los apóstoles y de todos aquellos que creyeran en el Dios cristiano. Crisis del siglo III. Surgió a partir del año 235 después de Cristo, con las disputas entre las familias poderosas que representaban el poderío de Roma. Fue en esta crisis de 30 años que hubo una anarquía militar, donde no se pudo conciliar un poder político estable, y siendo un gobierno militar, se puede decir que los generales y altos rangos del ejército podían nombrar o quitar emperadores. No fue hasta la llegada de los emperadores ilirios que finalmente se pudo empezar a restablecer y centralizar de nuevo el poder gubernamental. Los emperadores ilirios eran el grupo de 9 emperadores que gobernaron entre los años del 268 y el 285 después de Cristo. Y se dice que su nombre viene del hecho de que 7 de los 9 provenían de Iliria. Los emperadores ilirios eran Claudio II el Gótico, originario del sur de Panonia; Quintilo, originario de Mesia; Aureliano, originario de Panonia; Tácito, originario de Umbría; Floriano, con posible origen en Umbría; Probo, originario de Panonia; Caro, originario de Dalmacia; Numeriano, quien fue el hijo de Caro y Carino, quien fue igualmente hijo de Caro. Aquí muestro la lista de los emperadores ilirios del siglo III. El Bajo Imperio Romano. Esta etapa da inicio con la llegada del emperador Diocleciano en el año 285 después de Cristo, marcando el último periodo del Imperio Romano de Occidente. Aquí hubo una gran cantidad de conflictos y diferencias políticas, y es cuando se decidió que el imperio se debería dividir en 2 secciones.
que serían el Imperio Romano de Occidente y el Imperio Romano de Oriente. Esta circunstancia se dio durante esta crisis de 30 años, ya que debían buscar la forma de distribuir mejor el dinero alrededor de todo el imperio, teniendo como capitales a Milán en el occidente y a Constantinopla en el oriente. Otro hecho que caracterizó a esta etapa fue la consolidación del cristianismo como religión oficial del imperio. De igual manera, Diocleciano dio inicio a la última forma de gobierno en el Imperio Romano, llamada la tetrarquía, que significa la regla de 4, con la división del imperio en dos partes, el Augusto Diocleciano en el este y el Augusto Maximiano oeste, ambos siendo coemperadores de ambas partes del imperio, pero para el año 293 después de Cristo, ambos decidieron nombrar a dos líderes adicionales con el título de César, para que cuando ellos llegaran a faltar, ambos Césares pudieran reemplazarlos y gobernar en su ausencia. Estos dos Césares eran Constancio con Maximiano y Galerio con Diocleciano. Al principio, con la tetrarquía de Diocleciano y Maximino, la vida en Roma iba muy bien, a pesar de las persecuciones cristianas en el Imperio del Este. A la muerte de ambos Augustos, le sucedieron sus Césares Galerio y Constancio, los cuales nombraron a sus siguientes Césares, Severo y Maximino Daía. Pero con la muerte inoportuna de Constancio, trajo guerras políticas y para el 313 después de Cristo, la tetrarquía dejaba de ser funcional. Y para el año 324, Constantino, hijo de Constancio, se convirtió en el último y único emperador de Roma, hasta el final del Imperio de Occidente en el 476 después de Cristo, dando inicio al nuevo periodo histórico llamado la Edad Media.